Estamos con Fabio Ventre, ¿cómo estás? De la Bolsa de Comercio, buen día. ¿Hacemos un balance o ponemos en perspectiva un poco este plan del turismo? Bueno, como bien mencionaron ustedes, el impacto que tuvo en el sector es grande y también en quienes consumen los servicios, porque en ese sentido el impacto que va a tener que el gobierno devuelva la mitad de lo que consumís tiene un impacto grande en el turismo como lo podría tener en cualquier otro sector. Como bien mencionaron ustedes, entra la duda de que está bien que el gobierno gaste en esto y no en otras cosas, que en un sentido donde tenemos una situación económica muy grave. En ese sentido, el turismo fue uno de los sectores más golpeados y tiene cierto sentido que se lo busque impulsar. No sabemos si son las medidas correctas las que tendrá que estar utilizando y no deberían ser otras. Por ejemplo, ustedes bien lo dijeron, esto en un contexto donde Argentina ya de por sí, el gobierno nacional gasta más plata de la que tiene, va a implicar más emisión de pesos y obviamente más emisión de pesos se va a transferir a más inflación. Y al margen de lo que puede pasar a nivel macroeconómico, incluso el impacto en el turismo es difícil de medir. ¿La gente hubiera consumido lo mismo o no los servicios turísticos sin el previaje? No lo sabemos. Es muy difícil medir ese impacto marginal, como decimos los economistas. Y la realidad es que el previaje no se puede extender a otros sectores y no sabemos cuánto va a durar, si va a seguir por siempre o no. Y en ese sentido, quizás ese dinero podría ser gastado en cosas que le sirvan un poco más al sector del turismo, como infraestructura para llegar a los lugares a donde uno quiera hacer el turismo. Por otro lado, en sacar algunas regulaciones que hacen que cada vez sea más caro y difícil viajar por el país. Y en otro sentido también, en no magnificar algunos problemas de la macro que hacen que cada vez los argentinos ganemos menos en el bolsillo y que tengamos menos poder adquisitivo y nos sea más difícil viajar a lo largo de todo el país. ¿Qué consecuencia traería que esto se extienda en el tiempo? Y obviamente que el sector va a estar contento, digamos, porque terminás impulsando mucho al consumo local de servicios turísticos. El drama es que también ya vimos mucho de que los precios subieron un montón. Alojamientos, otros servicios relacionados, lo que son los viajes, tanto vuelos como transporte terrestre, está mucho más caro que el año pasado viajar, porque hablemos un poco en términos económicos. La oferta está fija, el turismo sigue siendo el mismo, la oferta turística hay en el país, pero muchísima gente más está viajando, no solo por el previaje, sino porque cada vez es más difícil viajar al extranjero. Entonces, de esa forma, es muy difícil medir el impacto. En el corto plazo va a ser grande, en el largo plazo va a depender de si se mantiene y de qué forma. Ahora, Fabio... ¿Devolver el 50%? Sí, ahí lo escucha Fabio. No, te decía, Fabio, esto tiene un impacto fiscal más. Está claro que favorece a un... No sé si la pregunta que hacías vos realmente que es contrafactia, pero es interesante. Si no sabemos si esa cantidad de gente iba a ir con o no subsidio. Ahora... El subsidio existe, no es una cuestión mágica de que, bueno, te devuelven una X cantidad de dinero, hasta 100.000 pesos, y vos lo tenés de manera mágica. Eso tiene un impacto, tiene un costo fiscal, el Estado de algún lado lo tiene que sacar. Totalmente, y como decís vos, en un contexto en el cual ya, como te decía recién, el gobierno gasta más plata de la que tiene, no tiene más margen para poner impuestos y obviamente cualquier gasto extra que haga, no es por criticar el previaje, hay muchos gastos que no son eficientes en el gobierno, pero obviamente va a implicar que haya más emisión de pesos, como cualquier otra medida que saque el gobierno, como muchos otros gastos que tiene el gobierno en la actualidad, y eso implica más inflación, y esa es un poco la crítica que vos mencionaste muchos economistas, de que esto favorece una golpeada clase media, una no tanto quizás clase media alta, pero la clase baja no accede al previaje. Y en cambio lo puede ya terminar financiando a través del que llamamos nosotros un impuesto inflacionario. Más inflación y impacta siempre a la clase más baja. Y ahí entra en la situación de que si realmente es una medida que se va a sostener a largo plazo. Es difícil saberlo, porque vuelta, beneficia mucho a unos, pero a otros no los beneficia y quizás lo termine perjudicando por estas distorsiones. Aparte hay una cosa que vos marcabas de la política errática que hay por parte del gobierno nacional, como ser... poniendo el plan de previaje, pero por otro lado, con una política errática en materia aerocomercial, de condenando a las empresas de low cost, que, digamos, facilitaban el acceso a lo mejor de una población que no podía de otra manera viajar en avión, y beneficiando y concentrando todo en una empresa estatal cada vez más monopólica y cada vez más cara. Es como decís vos, en ese sentido termina siendo paradójico que en el corto plazo estas medidas le convienen al sector, pero en el largo sería mucho más deseable que en lugar de avanzar en esas medidas que perjudican al sector aerocomercial y a muchos otros, se den vueltas a esas regulaciones que además no tienen costo para el gobierno y terminen permitiendo que más argentinos viajemos más fácil, más barato por todo el país.